Buenos días, hermanos. Es un gozo para mi esposa Lali y para mí poderles saludar desde esta casa pastoral. Hoy no lo hicimos presencial por motivos fuera de nuestro alcance, pero hoy lo vamos a transmitir por este medio. Pero los siguientes domingos estaremos transmitiéndolo, pero desde el lugar donde hemos rentado. Vamos a orar, hermanos. La palabra que Dios me dio para compartir contigo se llama pastorear como Jesús lo hizo. No como ahora vemos, sino como Jesús lo hizo. Porque es la huella que debemos de seguir y el ejemplo y el modelo a seguir. Y la predicación que Dios me da es una predicación enseñanza, así que te pido que uses las Sagradas Escrituras y pongas un lápiz, una pluma, un papel para que vayas subrayando y anotando las Escrituras. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos ponemos delante de tu presencia para pedirte, Padre, de que a través del Espíritu Santo tú nos guíes y nos convenzas de todas esas áreas que necesitamos ser convencidos. También te presentamos, Padre, la vida de cada uno de los que están ahí al otro lado, sintonizándonos en esta palabra, para que tú les hables, para que esta palabra sea de edificación para cada persona, cada familiar, a cada persona que tú invitaste a ver esta palabra. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, haz lo hermoso que tú sabes hacer. Dejo esto en tus manos, Señor Jesucristo, para que tu perfecta voluntad, que es la voluntad del Padre, se lleve a cabo en mi vida primeramente, pero también a través de mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Repito el título que voy a compartir con ustedes: pastorear como Jesús lo hizo. El pastor debe de conocer la naturaleza de su trabajo. Saber cuál es el modelo a seguir, al tanto de los cuales objetivos que debe de alcanzar en su labor ministerial. Eso debe de saber todo pastor. El pastor encuentra todo entendimiento en las Sagradas Escrituras. Entonces, solamente la doctrina de Cristo es la que el Padre le encargó al gran Maestro, a Jesús. Así que si nosotros como pastores o como congregantes vamos a un lugar y no están predicando la doctrina de Cristo, entonces no están de acuerdo al modelo de Jehová Dios. No están de acuerdo, por eso la palabra dice pastorear como Jesús lo hizo. No como lo aprendimos, no como nos lo enseñaron, sino como lo hizo Él. Y vamos a ver, a voltear esa senda antigua para saber cómo lo hizo Jesús en ese tiempo que Él vino a enseñarnos y a establecer el nuevo pacto. Quiero llevarlos a una escritura del libro de Juan, en el capítulo 7, versículo 15 al 17. La palabra de Dios dice: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, si una congregación no está llevando la doctrina de Cristo, no está de acuerdo al modelo de Jesús. Porque Jesús nos trajo la doctrina de Cristo y enseñó la doctrina de Cristo. Así que si nosotros no estamos recibiendo la doctrina de Cristo, por lo tanto no está de acuerdo al modelo de Dios. No está así. Porque aquí, reconociendo Jesús, cuando se admiraban de la enseñanza que él traía, dijo, esa enseñanza no es mía, sino esta enseñanza es la de la persona que me envió. ¿Y quién envió a Jesús? Sino Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, la doctrina de Cristo no es precisamente algo que Jesús inventó o que algo se le ocurrió, es lo que el Padre le dio para que enseñara. Por eso nosotros vamos a seguir el modelo de las Escrituras que a través de Jesús nos está enseñando cuál debe de ser la doctrina que nosotros debemos seguir. Y si tú estás en alguna otra doctrina y estás oyendo esta palabra, yo le pido al Espíritu Santo que te convenza de que no existe
en las Sagradas Escrituras ninguna otra doctrina que sustente las Escrituras, ninguna, excepto la doctrina de Cristo. Esa doctrina de Cristo nosotros tenemos que, pues si quieres tú obedecer a Dios y quieres seguir la huella de Jesús, entonces te darás cuenta de que esa doctrina Él fue el que la trajo, nos las enseñó, la estableció, para que nosotros podamos hacer de ella una enseñanza para nosotros. Quiero llevarte a un segundo libro, a Juan, en el capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, ¿de quién aprendió esta doctrina de Cristo? Del Padre. Él lo recibió del Padre y nos las enseñó a nosotros. También dice, vamos un poquito más adelante, en Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. La Escritura dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y de su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Sí podemos comprender, hermanos, de que la doctrina de Cristo es la doctrina del Padre. El Padre, a Él le plació ponerle ese nombre, doctrina de Cristo. Y no precisamente porque se trataba de Cristo, de la muerte de Jesús. No, sino porque el Padre todo lo tenía calculado, porque nosotros en otras predicaciones y enseñanzas que Dios me ha dado y que he compartido contigo, hemos hablado del parteaguas de la humanidad, donde es antes de Cristo y después de Cristo, que es doctrina de Cristo. La humanidad depende de que antes que recibieras la doctrina de Cristo y después de que has recibido la doctrina de Cristo, tu vida cambia, transforma. Esta palabra, esta doctrina, esta enseñanza, el Padre la sustenta con su gran poder y hace que la persona que lo recibe haya una transformación radical. Vamos adelante. La naturaleza humana, nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza nos hace sentir que si alguien de nosotros lleva la delantera, pues es propio que sea el líder de nosotros, ¿verdad? Esa es la naturaleza. Entonces muchos se preparan para ello, muchos toman cursos, muchos toman diplomados, seminarios y en fin, muchas cosas con el fin de ser en su trabajo, en su comunidad, un líder. Entonces todos pretenden ser líderes, pero no es la forma como la doctrina de Cristo, de Jehová Dios, que se la dio a Jesús para que nos la enseñara, no es como Él quiere que nosotros hagamos las cosas. Porque para Dios no es así. Para el mundo busca liderazgos, pero para Dios no es así. Cuando Jesús llegó aquí a la tierra y empezó su ministerio, Él se dio cuenta de que el liderazgo era algo que atropellaba a los seres humanos que convivían con Él. Atropellaban toda creencia, atropellaban todo, incluso porque conocían la ley y esa ley ellos la conocían, pero imponían cargas que ellos mismos ni con un dedo, dice la Escritura, ni siquiera la movían, solamente la imponían. Ese liderazgo es el que Jesús vino a quitar. Y por lo tanto, vamos a entender esto. Vamos a Marcos 10, 43 al 45. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús vino y quitó el liderazgo es porque nunca estuvo de acuerdo con la manera como se ejercía el liderazgo. Y Jesús vino a enseñarnos el servicio y se puso Él como ejemplo. Dice en Marcos 10, versículo 43 al 45. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacer más grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando Jesús se puso como ejemplo, dijo a sus discípulos en Juan 13 al 15, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Por ejemplo, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bueno, el acto de lavar los pies, seguramente una persona cuando pues se bañaba en casa, se vestía bien, todas las cosas que antes se usaba mucho el perfume y olía muy bien, todo bien lavado, pero se acostumbraba a caminar con sandalias, con huaraches. Por lo tanto, era algo de que la servidumbre, los criados, a los invitados en cuanto llegaban, él inmediatamente le lavaban los pies y le secaban los pies. Entonces, eso era algo que hacían la servidumbre, la gente que trabajaba como esclava para los amos. Entonces, cuando Jesús hace esto, de verdad trastorna la mente de los apóstoles, pero Jesús no lo hizo al principio, cuando ellos llegaron. Lo hizo cuando la cena, cuando en ese momento es cuando Jesús lo hizo. No cuando llegaron, sino cuando la cena, en ese acto lo hizo cuando estaban cenando. Entonces vemos de que como Jesús quita el pensamiento de los apóstoles, porque ellos estaban pues siempre pensando de querían ser el mayor uno que otro. Y bueno, vamos más ejemplos. Marcos 9, versículo 33 hasta el versículo 37. Dice la palabra de Dios así. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, tomándole en sus brazos, y le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y al que me recibe a mí, me recibe al que me envió. Cuando nosotros vemos esto, y Lali y yo vamos a sus hogares, ¿a quién reciben? Porque nosotros no vamos porque nosotros pretendemos ser buenos, no, vamos porque somos enviados de Jesucristo. Pero si tú no recibes a Lali y a mí, recibes a quien nos envió y recibes a quien envió a él, a Jehová Dios y a Jesucristo en tu casa. Así dice la palabra. En esta última noche, cuando Jesús y sus apóstoles les lavó los pies, así les ha dado una excelente lección sobre servicio. Entonces los apóstoles, imagínense que ellos estaban disputando cuál iba a ser el mayor, y luego viene Jesús y le lava los pies y les demuestra con hechos de que lo más valioso era el servicio que el liderazgo que ellos pretendían buscar. ¿Cuántos creen ustedes que en las congregaciones existe liderazgo? Yo creo que en todos lugares, en todas partes, pero no es de acuerdo al modelo que Jesús nos trajo y nos enseñó. No está de acuerdo a ese modelo. Y muchos dicen esto, dicen, pero si David era el líder, Moisés era líder, y bueno, los patriarcas, cada uno de ellos era líder, hasta profetas lideraban, sí, pero ese liderazgo estaba involucrado ellos en el servicio. Pero cuando llegó Jesús, ese liderazgo estaba siendo mal usado por los principales y sacerdotes de las sinagogas. Entonces, por eso que Jesús dijo, no más un solo poder sobre un solo hombre que era el sacerdote. Ahora Él constituyó 5 ministerios.
No el de banderas, no el de alabanza, no, son 5 ministerios. Tú lo puedes ver en Efesios 14, 4:12, perdón. En Marcos 10, 35 al 37 dice la palabra de Dios. Entonces, Jacobo y Juan, fíjense muy bien lo que hicieron ellos. Y estamos hablando de que la naturaleza humana siempre va a buscar pues liderazgo, buscar un asiento mejor, no busca el asiento de atrás, busca el mejor asiento de delante. Por eso Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Al oír esto, Jesús, qué triste ha de haberse puesto al descubrir en su corazón esta situación de querer ser los primeros. Cuando él ya les había explicado de que el que quiera ser el primero tendría que ser el servidor de todo y el último. Pero ellos seguramente nunca entendieron muchas cosas hasta cuando vino el Espíritu Santo y les abrió el entendimiento y les dijo todas estas enseñanzas que Jesús les había enseñado en persona. El Espíritu Santo vino y se las confirmó en sus corazones, y es cuando ellos comprendieron la palabra de Dios. Por eso, en vez de regañarlos, Jesús, cuando oye a Jacobo y a Juan, en vez de regañarlos por su actitud y su comportamiento, razona pacientemente con ellos, y a pesar que son imperfectos, los apóstoles han permanecido al lado de Jesús en medio de muchas situaciones difíciles para Jesús. Por eso que Él hace un pacto con ellos. Y dice en Lucas 22, 28 y 29. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Estos hombres, los apóstoles, los primeros apóstoles, son seguidores leales de Jesús. Y hoy también Dios quiere que seamos seguidores leales a lo que Él nos ha enseñado, la doctrina de Cristo, y no seamos ileales a esta enseñanza, que seamos leales a lo que Él quiere que nosotros predicamos, porque ese es el propósito de todo. No es que nosotros aprendamos una enseñanza nueva y diferente a todas las demás congregaciones cristianas, no. El fin es de que nosotros enseñamos viviendo y poniéndonos como ejemplo de esta enseñanza, la transformación que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. En Jesús Nazaret hay 3 cualidades, entre otras que coronaron su ejemplo de pastorear como Jesús lo hizo. ¿Okay? Él pastoreó, pero no pastoreó como los sacerdotes lo hacían. Él pastoreó, muchas veces lo dijo, pastoreó sirviendo. Y bueno, vamos a ver la primera cualidad. El pastorear como Jesús es la autoridad como Él lo hacía. Con una autoridad, dice en Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando dice y muerte de cruz, recalca de que no fue cualquier muerte, una muerte donde solamente los más asesinos y malditos de los seres humanos eran colgados en un madero de tormento, como lo fue Jesús. Por eso, esa cualidad de pastorear como Jesús, Él pastoreaba como teniendo autoridad siempre, no como los escribas, no como los sacerdotes, no como los judíos que conocían la ley. ¿Se acuerdan de Saulo? No como él, que ejercía autoridad, pero como un líder. ¿Pero qué pasó después cuando tuvo un encuentro rumbo a Damasco?
ese Saulo nunca más ejerció ese liderazgo, sino aprendió a través de la revelación de que él debería ponerse al servicio de todos. Y ese fue el éxito del apóstol Pablo. La segunda cualidad de pastorear como Jesús pastoreó, entonces veamos esta segunda cualidad en Mateo 15, versículo 7 al versículo 9. Y dice Jesús, esta segunda cualidad es que no es de doble cara, sino siempre él reflejaba una misma cara. No era hipócrita. Lo mismo era en un lugar que en otro lugar, siempre sirviendo a las personas. Y dice aquí en Mateo, porque los sacerdotes a los cuales él los reprendió duramente, les dijo en Mateo 15, 7 a 9, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Muchos de lo que los sacerdotes mandaban eran enseñanzas de ellos mismos, que ellos interpretaban la palabra y imponían pesadas cargas sobre el pueblo de Dios. Y es por eso que Jesús vino a quitar el liderazgo. ¿Qué es un líder? Un líder es aquella persona que aun cuando se encuentre mal en lo que Él está diciendo, aun con todo, Él quiere que se ejerza lo que Él está mandando. Y si una persona no hace lo que Él dice, simplemente vamos a pensar el líder de alabanza. Simplemente porque a él se le antoja, sin más explicaciones, él baja a qué quiere. A quien se le pegue en gana, lo baja de la alabanza y lo castiga. ¿Sabes qué? No vas a tocar en un mes. O no vas a tocar en 2 semanas, 3 semanas. Y bueno, ejerce esa autoridad. Pero no es así como Dios nos enseñó con la doctrina de Cristo, que es con lazos de amor y misericordia como Él nos enseña. Y bueno, nos dice la palabra, hipócritas, porque Isaías profetizó acerca de los que han sido enseñados como mandamientos de hombres. Jesús, poniéndose como ejemplo de ser el principal servidor, se despojó de su rango, haciéndose uno de tantos seres humanos. Él nos puso el ejemplo. Y no se vino a ser más que otros seres humanos, sino se despojó de la deidad y vino a ser como cualquiera de nosotros, así como cualquier ser humano. Pero Jesús desaprobó la forma de ejercer el poder y la autoridad que ejercían los líderes religiosos en su tiempo, y lo sigue desaprobando porque es el mismo Jesucristo hoy, que sigue ejerciendo. La palabra no se ha borrado, es la misma palabra. Él sigue desaprobando todos aquellos hipócritas que solamente de labios honran, pero su corazón está lejos de Él. ¿Por qué su corazón está lejos? Porque no enseñan lo que Jesús, no están de acuerdo al modelo, no están pastoreando como Jesús lo hizo. Entonces nosotros tenemos que entender de que si tú estás estudiando o llevando un estudio de una persona, tienes que hacerlo como Jesús lo hizo. No como te lo hayan enseñado, es como Jesús lo hizo. Vamos siguiendo sus huellas, su ejemplo. No es como yo digo, ni como tú piensas, ni como yo pienso. Es como Jesús lo hizo. Ese es el ejemplo. Nosotros, y no se refiere solamente a los pastores. Si tú compartes una palabra, pues vale más que compartas la palabra como está escrita, porque si no está escrita, Él demostró que tenía amplio conocimiento. Los escribas y fariseos se admiraban. ¿Cómo sabe Él tantas cosas sin haberse estudiado? Él demostró que tenía un amplio conocimiento de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener ese conocimiento. Porque no podemos decir, es que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cómo? O sea, eso ya no cabría en alguien que se dice cristiano. Mas, sin embargo, existe ese verso en la boca de muchos cristianos. Y luego otro que dice, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por la voluntad de Dios. ¿Cómo? Son cosas que no están escritas, cosas que han aprendido en el caminar cristiano, en toda esa rutina del caminar y oír y decir, y repetir sin comprobar de que si está escrito o no. Entonces el modelo a seguir es lo que escrito está. Dice en Mateo
23, versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las personas sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlos. Entonces, cuando todavía en la actualidad hay pastores o ministros que ministran la palabra, o cualquier cristiano, imponen cargas que ellos mismos no pueden llevar. Si los vieran en sus propias casas, seguramente los hijos que ya están un poco más grandecitos dicen esto, dicen, si los miraran en la casa, cómo se agarran mi mamá y mi papá. Entonces nosotros imponemos, pero queremos que las demás personas hagan lo que nosotros mismos no estamos haciendo. Y eso es lo que está diciendo en Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Oh, es que Dios no le agrada esto, Dios prohíbe esto, y Dios no esto y el otro, y siempre Dios, 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 y no es otra cosa más que atar cargas pesadas que esa persona que te está diciendo ni siquiera las lleva a cabo. Dice en Mateo 23, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad. Debemos analizarnos a nosotros mismos. La doctrina de Cristo te ayuda a ver como un espejo tu alma. Y esa doctrina de Cristo es la única que Dios va a usar para transformar tu vida. Aquellas áreas donde tú no has podido cambiar, Dios las quiere transformar, pero tendrías que venir a la doctrina de Cristo. Mire, sana doctrina, pues cualquier versículo de aquí podemos tomar y es sana doctrina. Pero desafortunadamente las doctrinas de hombres salieron de la sana doctrina. Por eso es que es sana doctrina pentecostés, sana doctrina bautista, sana doctrina, en fin, todas las religiones. Pero doctrina de Cristo, esa es muy específica. Es pastorear como Jesús lo hizo. Entonces, si nosotros queremos hacer lo que Jesús hizo, tenemos que apegarnos a las Sagradas Escrituras estrictamente y expositivamente, sin ninguna interpretación. Nada de homilética, nada de eso, solamente lo que está escrito. La tercera cualidad para poder pastorear como Jesús lo hizo es el poder y la fuerza y la autoridad que él tenía. Dice en Marcos 1, versículo 21 y 22. Y entraron a Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero más que esto, él persuadía con su personalidad, persuadía de la verdad, porque él era un ejemplo a seguir. ¿Cuál era el ejemplo? Lo que él decía al instante sucedía. Él no decía cosas que después se olvidaban porque, bueno, quién sabe a qué se referiría. Cuando él decía de verdad cosas, entonces esto era autoridad, porque él hacía, vamos a un ejemplo, por ejemplo en Mateo 8, 2 al 4. Mateo 8, 2, versículo 2 al versículo 4. Y dice la palabra de Dios. Miren qué autoridad y qué poder y qué fuerza ejercía Jesús. Esta es la tercera cualidad. Entonces, estamos viendo cualidades de que cuando nosotros pastoreamos de acuerdo a la doctrina de Cristo, estas cualidades tendrían que verse también en los siervos de Dios y en las siervas de Dios. Dice en Marcos 1, versículo 21 al versículo 22, dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. En Mateo 8, 2 al 4, he aquí vino un leproso, y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero,
sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Cuando Jesús, infinidad de veces que él hizo milagros, repitió esta frase. Mira, no lo digas a nadie. Contrario al ministerio de liderazgo. El ministerio de liderazgo es, mira y cuéntaselo a todos, porque yo quiero que mucha gente venga y se admire de lo que yo estoy haciendo. Sin embargo, Jesús no quería que nadie lo siguiera por los milagros que él hacía. Él quería que lo siguieran por amor a él, por amor al Padre, por amor a la palabra, por amor a la transformación que habían sido ellos a través de la cercanía con Jesús. Habían sido transformados su manera de pensar y de ser. ¿Se acuerdan de los bereanos? Cómo apreciaron y tomaron la palabra de Dios y muchos fueron transformados. Hombres, no muy pocos, y muchas mujeres de verdad fueron transformados por medio de esa palabra. Entonces, ¿cuál palabra? La doctrina de Cristo. No hay otra doctrina. Jesús, los apóstoles, ellos no llevaron ninguna otra doctrina. Ellos solamente llevaban la doctrina de Cristo. ¿Cómo iban a llevar otra doctrina si en ese entonces todavía no había reforma? En ese entonces todavía no había ninguna otra religión, excepto solamente la doctrina de Cristo. Y la que ya estaba establecida, la apostólica y romana, que ejercía poder y dominio sobre todas las personas. Entonces, cuando Jesús dice, no le digas a nadie, él no quería que su fama corriera por los milagros. Él quería que no le dijeran a nadie, que se acercaran a él porque él es el pan de vida. Era el Hijo de Dios. Y hoy nosotros tenemos que aprender de que no debemos acercarnos a Jesús buscando un milagro, buscando añadidura. Solamente debemos buscarlo. No se lo digas a nadie cuando reciba. Mira, Dios quiere que las personas se acerquen a Él por quién es Él, no por el interés de lo que puede hacer Él. Tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesús, las cualidades que se deben ejercer para un pastor o ministro o ministra eficaz al servicio de Jehová Dios, Jesucristo es la cabeza. No podemos nosotros poner otra cabeza. Jesucristo será la cabeza siempre. Por lo tanto, la iglesia gloriosa de Jesucristo ya tiene su cabeza. No buscamos nuevos seres humanos para que vengan y establezcan su liderazgo. Ya tenemos nosotros a alguien y se llama Jesucristo. Y no podemos quitar y poner ese fundamento sobre el fundamento, otro fundamento sobre el fundamento de Jesucristo. Jesús siempre fue un hombre sin mezclas. Él nunca mezcló nada. Siempre Él nos trajo y hasta la fecha de hoy nos sigue hablando de la doctrina de Cristo. Nunca hubo mezcla. De la misma forma, Dios Padre quiere que nosotros no estemos mezclando nada. Así como el ejemplo que nos puso Jesús, así quiere que cada uno de los que ejercemos pastoreo, así lo hagamos, de acuerdo al modelo que es Jesús. Vamos a Marcos, por favor. En Marcos capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Luego, el Espíritu, no dice el Espíritu Santo, dice Espíritu. Les recuerdo, Dios es Espíritu. Por lo tanto, cuando vemos en las Escrituras, si tú puedes ahí en las Sagradas Escrituras, ves Espíritu, solito, con E mayúscula, y se está refiriendo al Padre. Dice, y luego el Espíritu le impuso al desierto. ¿Qué sucedió allí? Se llevó después del bautizo, Jehová Dios lo trasladó, no a que ayunara, no fue el propósito. Claro que no comió por 40 días, pero no fue el propósito. El propósito fue de ser tentado por el diablo. Ese fue el propósito, dice el versículo 12. Y luego el Espíritu le impuso al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras.
y los ángeles le servían. El ejemplo nos da el mismo Jesús que fue tentado por el diablo después de 40 días y 40 noches en el desierto, cuando llegó a sentir hambre. Cuando nosotros llegamos a sentir desesperación, ansiedad, es cuando el diablo se aparece más frecuente en tu vida. Es cuando tú te encuentras desanimada, desanimado. El diablo está esperando eso. Está esperando que tú flaquees humanamente para poder atacarte. Y es lo que esperó 40 días, 40 noches, y entonces el diablo supo que Jesús como ser humano, él tenía hambre, y por eso que lo tentó de esa manera como lo hizo. Un servidor de Jehová Dios debe mantener su postura en todo lugar ante todas las personas y ser fiel a la doctrina de Cristo y al Evangelio de Jesucristo. Nunca avergonzarse de esta doctrina de Cristo. Jesús fundamentaba sus enseñanzas en lo que veía hacer y oía al Padre. Siempre él dijo, yo lo que el Padre me ha dicho, lo que él me dice que yo diga, eso es lo que hago y digo. Entonces, cuando vemos que Jesús, él nunca se salió, nunca mezcló lo que él pensaba. Es que yo pienso, yo creo, no. Siempre es que lo que el Padre dice. De manera que esta era una característica muy distintiva en Jesús. Conocer muy bien la palabra de Dios. Conocer muy bien lo que el Padre está diciendo. Entonces dice en Marcos 1:27. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Los hechos de Jesús fundamentaban y garantizaban sus palabras. No era enseñanza de pura verbosidad. No es que, qué verbo tiene ese ser humano. Él no porque tenía verbo, sino que Jesús enseñaba la doctrina de Cristo. Y el Padre le apoyaba al 100% porque es la enseñanza que le dio a resguardar y cuidar y enseñar a Jesús. Entonces nosotros queremos hacer lo que Jesús hizo, nuestro modelo a seguir. Entonces tenemos que entender de que de ninguna manera, miren hermano, si alguien está diezmando en un alfolí donde no está la doctrina de Cristo, entonces estás sembrando en tierra árida. La tierra fértil es la que Jehová Dios hace fértil. No por lo que yo digo, sino por la doctrina de Cristo que hace fértil todo lo que siembres en ese terreno. Jesús sabía que Dios, su Padre, había puesto todas las cosas bajo su poder. Él lo sabía. Sabía que Dios tenía control sobre su vida y su ministerio y que le había confiado todo. Jehová Dios le confió a Jesús todo. El poder de Jesús sobre todo lo creado venía de Jehová Dios y él lo sabía. Dios era fuerte en su poder en él y a través de él. Dice en Juan 13, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, a Dios iba. Él sabía muy bien que salió de él y a él iba a regresar. Iba a regresar a darle cuentas de todo lo que le había encargado el Padre. Entonces, sabía también que venía de Dios, que su Padre le había enviado con un plan en la mente y que debería someterse como hijo de Dios. Él sabía que el sometimiento tenía que ser para el Padre. Es por esa razón de que Él nos enseña de que si todos nosotros como cristianos no nos hemos sometido al Padre y a la doctrina del Padre, entonces nuestro ministerio no tiene fundamento. No tiene el fundamento que Jesús tuvo en ese momento. Él sabía que dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber y entender de que todo lo que Dios te ha puesto en tus manos ha salido de Él, pero no para que lo hagas como tú quieras, ni como nosotros querramos. Es como Dios dice. Es como Dios lo ha establecido y como Él quiere que nosotros llevemos. Dice en ese mismo capítulo 13, pero ahora el versículo 4 al 11.
se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú no me vas a lavar los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque se refería al quien lo iba a entregar, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Cuando nosotros vemos de que Pedro, cuando dice de que no me lavarás jamás, y después dice: si no nomás me laves los pies, sino lávame las manos y todo. Pero nosotros tenemos que entender algo. Si en ese entonces, cuando la persona salía bañadita, cambiada de su casa, ¿qué necesitaba ser limpio? Solamente los pies. Entonces nosotros entendemos esto. Entendemos de que Jesús, siempre que nosotros vamos a un hogar y vamos siendo limpios por su palabra, porque vamos en su nombre, somos limpios por su palabra, ¿qué es lo que necesitamos limpiar? La contaminación de todo hogar donde vamos. Eso es lo que tenemos que limpiar, la contaminación que nuestros pies, pero nosotros vamos limpios porque la palabra de Dios nos ha limpiado. Y comprendiendo estas cosas, nosotros decimos: ya entendí. Entonces nosotros no nos contaminamos el cuerpo, sino se contaminan nuestros pies. ¿Por qué? Porque es lo que caminamos hacia esos lugares y va haciendo contacto en lo contaminante, donde estamos llevando estudios, donde vamos a ministrar, donde vamos a diferentes lugares. Y es por eso que Dios quiere que comprendamos bien la palabra, la enseñanza de Cristo, el servicio. Nosotros, de verdad, nosotros tenemos que servir a Dios a pesar de todas las circunstancias que estén pasando. Nosotros estamos en una pandemia prolongada, pero aún con todo no hemos parado de servir a través de este medio. Ahora lo estamos haciendo presencial. Es verdad que andamos buscando un lugar donde establecernos fijamente, es verdad, pero por lo pronto estamos ahí en Auris. Mañana, el día lunes, vamos a estar en San Mateo, el miércoles en Metepec, y vamos a estar haciendo presencia. Pero Dios siempre dice que nosotros estamos limpios por su palabra. Y Pedro no lo entendía. Pedro dice: no, pues lávame todo, ¿no? Y dijo: no, no todo, sino nomás los pies. Entonces, entendiendo este acto de lavar los pies, al ser una labor de sirviente, en esta ocasión nos enseñó Jesús de que el servicio, ese acto de que solamente estaba para la servidumbre, para los esclavos, Él lo estaba haciendo, y en esa actitud tenemos que servir nosotros. Es que no le gusta, que no le quiere, no lo aprecia. Esa actitud tenemos que tomar de humildad, de servicio, como Jesús lo hizo, como Jesús le lavó los pies. Y no porque vayamos y hagamos un ministerio de esto, andar lavando los pies, no, sino entender cuál fue la enseñanza, el hecho de haberle lavado los pies. Porque aun cuando ese acto era solamente para los esclavos, cuando llegaban los invitados y le lavaban los pies al entrar, Jesús lo estaba haciendo. Y lo estaba haciendo para demostrarnos de que Él, siendo el maestro, Él se puso como servidor de todos. Quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. Jesús se humilló despojándose de su gloria divina para venir al mundo y servir a la humanidad. ¿Y qué mayor ejemplo que esto? Es que es muy rico tener un liderazgo, pero es mucho más rico entender la palabra de Dios y aceptar un servicio, que Dios nos ponga a servir a nuestros hermanos, a una comunidad.
Filipenses 2, 7 y 8 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tal acto de renuncia personal, de desprendimiento, nunca se volvió a ver. Y eso es lo que quiere, que nosotros nos desprendamos de ese yo. Es que yo quiero que yo sobresalga. Ese desprendimiento es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, que imitemos a Jesús, que no estemos buscando una gloria en esta tierra, sino busquemos la gloria en el cielo a través del servicio. En un principio maravilloso que aprendemos cuando disponemos nuestro corazón para caminar de la mano del Señor Jesucristo, es que no fuimos nosotros los que elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Observemos bien la palabra en Juan 15, 16. Dice Jesús, palabras de Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿cómo vamos a pedirle al Padre si nuestro fruto no está permaneciendo? Dimos allá en el principio, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sí, dimos fruto, pero no permaneció. Hoy han cambiado muchas cosas. Hoy por hoy, de verdad, las personas han cambiado su manera de pensar y de ser, pero no para bien, sino para mal. Contrario a todas las cosas que Dios a través de Jesús nos puso como modelo, el pastoreando según como Jesús nos enseñó. Dice en Marcos 3, 13 al 14. Marcos 3, 13 y 14. Acuérdense lo que acabamos de leer en la palabra. Si Él nos llamó y nos eligió, fue con un propósito. Dios no te llama nomás porque sí. Dios es un Dios de propósitos. Jesucristo es un Señor de señores con poder del Padre y le ha entregado todo, tu vida, mi vida. Todos somos de Jesucristo. Fuimos comprados con precio de sacrificio y de sangre. Entonces, pero con un propósito. Dice en Marcos 3, 13 al 14, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos, ¿a qué? A predicar. El propósito es que nosotros fuimos sacados de las tinieblas para anunciar a la luz admirable con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de esas tinieblas. Entonces, su deseo es utilizarnos como poderosos instrumentos para la extensión del reino de Dios por medio de enseñar la doctrina de Cristo. Si somos discípulos fieles, nos convertiremos en vasos útiles a quienes acompañan señales y prodigios. Lograrlo es posible no en nuestras fuerzas. Si tú vas a predicar la doctrina de Cristo, tienes que entender que necesitas un poder sobrenatural, y ese poder sobrenatural viene de lo alto, de Jehová Dios de los ejércitos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El poder de Jehová Dios a través de Jesucristo nos dejó bien claro esta enseñanza cuando compartió a una multitud en Juan 15, versículo 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Ahí está el sometimiento de Jesús, siempre diciendo, Él es el dueño, el labrador, yo soy la planta, pero ustedes son los pámpanos. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si permaneces en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La obra redentora de nuestro amado Padre Celestial por medio de nuestro Salvador Jesucristo nos ha podado y purificado para que podamos llevar mucho fruto. Cada vez que Él nos pone en pruebas, es una poda que nos está dando con el propósito de que llevemos aún más fruto. No solamente llevemos ese pequeño fruto que en un tiempo lo dimos, pero hoy quiere Dios que seamos podados para seguir dando abundante fruto para el Padre. Y es así como discernimos seguir a Jesucristo. Experimentamos cambios en nuestra forma de pensar y actuar constantemente. Siempre estamos experimentando cambios. En cuanto la doctrina de Cristo llega a tu vida, entonces se lleva a cabo antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo es que no tenías la doctrina de Cristo, y después de Cristo las iniciales lo dicen, DC, después de Cristo. Tu vida va a comenzar a transformarse y a cambiar por el poder que ejerce Dios a través de esta enseñanza de su palabra. El creyente, donde quiera que estemos, reflejemos a Jesucristo y su poder de su existencia, porque nosotros somos cartas leídas por los hombres, por los seres humanos. Nosotros, hermanos, a través de no nomás de enseñar, sino vivir la palabra, la doctrina de Cristo, es cuando mucha gente va a querer estar buscando de Dios. Sé ese ejemplo a seguir. Yo te invito con todo mi corazón de que escudriñes la palabra más, y que si estás tú en alguna religión, salgas de ella y vengas a la doctrina de Cristo. No te equivoques, no te estoy llamando para que vengas aquí a leerme. No te equivoques. Te estoy llamando, este llamado Dios te lo está haciendo para que salgas de la mentira y vengas a la verdad. La verdad es la que te va a manifestar el Padre a través del Espíritu Santo, y Él va a manifestarse en tu vida, pero también a través de tu vida. Es verdad que nosotros muchas cosas no comprendemos, pero no las comprendemos porque no estás en la doctrina de Cristo. En la doctrina de Cristo, Dios se encarga de abrir tu entendimiento y tu comprensión de las Sagradas Escrituras por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo habría de darte entendimiento si estás en doctrina de hombres? ¿Vamos a gloriar la doctrina de hombres? No, se va a gloriar la doctrina de Jehová Dios que le dio a Jesús. Entonces nosotros, dice la palabra que Dios me dio para compartir contigo, pastorear como Jesús lo hizo. Y esa es la única manera, como Él lo hizo, no como tú lo puedes aprender en un seminario o en una institución, sino como Jesús lo hizo. Bueno, amado hermano, amada hermana, esta es la palabra que Dios me dio para compartir contigo en esta mañana. Espero en Dios que el próximo viernes nos siga sintonizando por medio de este mismo redes sociales, y también que podamos nosotros vernos personalmente el próximo domingo en Lerma. También invitamos a los que viven en San Mateo, pues que asistan en ese lugar, a los que viven en Metepec, que asistan a ese lugar donde les hemos enviado ya cómo llegar a ese lugar y los horarios. Vamos a orar, hermanos. Les manda un fuerte abrazo mi esposa amada Lali, y anhelamos un día poder, aquellos que no conocemos, conocerles. En el nombre de Jesucristo les bendecimos. Padre, gracias te damos. Gracias por este momento maravilloso, por este momento extraordinario, porque predicar tu palabra es lo más hermoso que un ser humano puede experimentar, cuando tu gloria desciende sobre nuestra vida y podamos repartir y compartir esa experiencia a nuestros hermanos de que es tu palabra. No es nuestra palabra, ni doctrinas de hombre, sino es tu palabra. En el nombre de Jesucristo yo te bendigo, hermano, te bendigo, hermana, bendigo a tu familia, bendigo incluso a tus familiares que ni siquiera tienen la intención de acercarse a Dios. En el nombre de Jesucristo, amén.